Los días transcurren bien para este chico. Las semanas pasan como si fueran normales. Pero él no se ha dado cuenta de un detalle. Su humor ha cambiado. Es muy explosivo, grita, lo cual jamás había hecho. Y en una noche, él se acuesta a dormir. Está todo tranquilo, pero empieza a escuchar ruidos y voces. Pero los ruidos y voces no son provenientes de su casa, sino de su cabeza. Y solo puede escuchar la palabra acaba con ellos. Él no sabe qué es lo que sucede, se despierta alterado. No sabe qué es lo que pasa y simplemente vuelve a dormir. Al día siguiente, sus padres reciben una llamada. Golpea a su amigo hasta acabarlo. Lo mandó al hospital. Los padres confrontan a su hijo y le preguntan qué es lo que sucede. Él simplemente dice que lo hizo molestar, que lo hizo enojar y que por eso le pegó. Al preguntarle a sus compañeros, todos están de acuerdo en algo. El mejor amigo no hizo nada. Simplemente le pidió una pluma. Y él reaccionó muy mal, le dijo que se callara, que lo dejara en paz, que estaba leyendo. Su amigo le dijo que se calmara, que no era para tanto. Él se le fue a golpes encima, lo mandó al hospital. Los padres no saben qué le está pasando, los padres simplemente ven que su estado de ánimo cambia. El joven se ve ahora cansado, se ve delgado, se ve desmotivado. Llega una de las peores noches que pudieron haber pasado. Él está dormido, pero no se puede mover, es como si alguien entrara en su cuerpo, en su mente, en sus movimientos y no pudiera hacer nada. Escucha una voz que no es la de él. Él pone atención y escucha a lo lejos un murmullo, un sollozo, que es de su madre. Al despertar, ve a sus padres, a su hermano, hincados alrededor de su cama rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, por favor ayuda a mi hijo. Él simplemente se despierta y dice, ¿qué es lo que está pasando? Sus padres le dicen que empezó a hablar con una voz demasiado gruesa que no era la de él. Que empezó a hablar al parecer en un otro idioma, en una lengua que no reconocían. No saben los padres qué hacer. El chico continúa yendo a la escuela con regularidad, pero se da cuenta de algo, de detalles, sutiles pero notorios. Su cara está cambiando, sus facciones están volviéndose más gruesas, más toscas. Su cuerpo se vuelve más delgado, se vuelve más ojeroso. Él simplemente piensa que es por el cansancio de la escuela, no sabe qué hacer. Está teniendo mucha tarea, está teniendo muchos proyectos. Llega una tarde, donde el chico llega a hacer su tarea. Su madre le dice que por favor quite los libros de la mesa porque ya van a comer, ya va a llegar su padre. Él explota, avienta la mesa con una fuerza descomunal y le dice, Tú no me vas a estar mandando. Tú no me vas a decir qué hacer. Sube a su cuarto y se recuesta, y al instante se queda dormido. Al despertar vuelve a escuchar, pero ahora escucha una voz distinta. La reconoce, es el padre de su parroquia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él no sabe qué es lo que está pasando, pero no se puede mover. Él está luchando por estar consciente, pero no puede. Y en su interior se escucha una voz que dice, Eres mío. y él en su interior se pone a llorar. No sabe qué es lo que está pasando y simplemente empieza lo mismo a rezar. Escucha la voz de sus padres, escucha la voz de su hermano, los llantos, suplicando que por favor luche, que por favor pelee. Él no sabe a qué se refiere. Simplemente él no entiende qué es lo que está pasando. Es como si una persona se apoderara de él. Sigue rezando él con tanta fuerza y pidiendo por favor que se pueda mover. Sus padres le siguen gritando, lucha, lucha hijo, por favor. Tú puedes contra esto. Él ahora entiende que algo malo estaba pasando. Empieza a entender todo lo que le estaba sucediendo, los rasgos más gruesos en su cara, los cambios de voz. Y en ese momento se escucha una voz gruesa que dice, Él es mío. Él no sabe de dónde salió, simplemente sabe que salió de su cuerpo, pero no era su voz. Los padres siguen rezando, siguen orando. Llega un punto donde él puede tomar conciencia de su cuerpo. Voltea a ver a sus padres y les dice, ayúdenme. No sé qué es lo que me está pasando, pero por favor ayúdenme. La madre se hinca al lado de él, toma su mano y le dice, te voy a ayudar, hijo. Con lágrimas en los ojos. Te voy a ayudar, no sé qué es lo que está pasando, pero te voy a ayudar. Las horas transcurren. El padre sigue rezando, sigue orando. Pero él no puede quitar una posesión. Bienvenidos a Vinil. ¿Dónde es mejor escucharlo? A medianoche.
El tema de hoy es un tema bastante debatible, las posesiones. Y es que en este momento encontramos dos bandos. El bando de la religión, de la iglesia, de los creyentes, en que alguien más se apodera de tu cuerpo, una entidad demoníaca, alguien que no tendría que estar en este plano, alguien que no tendría que estar habitando tu cuerpo, ¿no? Y que se mete a la fuerza si la voluntad de la persona es baja. O si la voluntad de la persona no es tan fuerte. Pero del otro lado están los psiquiatras, los estudiantes de la mente, que dicen que son brotes psicóticos, que es gente que tiene algunas enfermedades mentales. Esquizofrenia. Justo, entonces ese es un tema bastante debatible, pero muy bueno, porque recuerden que es Vinil de Medianoche es para ustedes y por ustedes. Entonces, hurgando en los correos que nos envían, Así es. encontramos varias historias sobre posesiones. Y la verdad es que es un tema, decir la misma palabra posesión se escucha imponente. Imponente, justamente. Sí, claro, o sea, se escucha hasta temeroso. Sí, se escucha bastante imponente la palabra posesión. Nosotros, gracias a ustedes nuevamente, hemos recibido bastantes historias y empezamos a hurgar porque, pues como le decíamos, nos pusieron el asunto literal posesión y fue como de, híjole, vamos a leer esto. Nos impresionaron bastante las historias. Cada quien trae 2 historias, bastante buenas, yo lo sé, pero sí nos impactó mucho el hecho de que las posesiones muchas ocasiones no medimos o no vemos que es algo hasta cierto punto común, que no es tan escuchado. Eso es otra cosa, pero es común y es como, hijo del... Digo, es que yo creo que sí es muy común, pero al final lo asociamos a, ¿sabes qué? Le dio esquizofrenia, tenía severa depresión o una depresión muy severa, estaba pasando por un mal momento. Siento que todo lo clasificamos en diferentes cosas, menos en una posesión, porque al final estamos muy acostumbrados a ver películas que te muestran una posesión con una persona caminando en el techo, pero al final no hay que irnos tan lejos. Las posesiones empiezan de a poco. Y justamente tenemos cada quien 2 historias que recibimos en el correo. Recuerden, chicos, suscribirse al canal y darle mucho like, compartan este video con quien crean que le va a gustar. Recuerden también, nos pueden encontrar en Spotify, en el formato de podcast, nos van a encontrar en TikTok, Facebook, Instagram, en todas las redes estamos como Vinil de Medianoche. Así es, y si quieren mandarnos su historia, como lo acabo de mencionar, tenemos un correo que es vinilcuentamihistoria@gmail.com y bueno, es todo junto. No se les olvide, en el correo envíen en el asunto de qué trata su historia. Justamente como lo mencionábamos hace un momento, nos mandaron historias y pusieron literal en el asunto posesiones o posesión. Entonces, si nos quieren contar una historia de brujas, panteones, chaneques, duendes, posesiones, amarres, lo que sea, pónganos el asunto. Y no se les olvide, vinilcuentamihistoria@gmail.com, asunto colocan de qué trata y estaremos dándole voz a lo que no quieren contar. Así es, chicos. Entonces, pues, yo la primera historia que traigo... Híjole, a empezar. Es de un seguidor, me la manda de forma anónima, entonces vamos a poner el nombre de Carlos. Ok. Carlos me cuenta, y de hecho en la historia cita que su novia le vamos a poner el nombre de Valeria para cuidar su identidad, por supuesto, y también la de él. Entonces Carlos me cuenta que él y Valeria llevaban 2 años de relación, así que decidieron dar el siguiente paso, irse a vivir juntos. Iban a la universidad, entonces... Las relaciones de la universidad son como relaciones muy bonitas, los 2 tenían planes a futuro, estaban muy emocionados, muy felices, todo era miel sobre hojuelas. Claro. Se dedicaban a trabajar y a estudiar porque ambos pagaban la renta, los gastos, todo. Él dice que de un momento a otro Valeria empezó a cambiar, de a poco. Empezó a dejar de salir con sus amigas, empezó a ser mucho más callada, se la pasaba horas encerrada en el baño y cuando él le preguntaba qué le sucedía, ella le decía que le dolía mucho la cabeza, que tenía migraña y que simplemente el ruido y la luz le molestaban. Él se le hizo muy normal y dijo, ¿sabes qué? Seguramente es el estrés por los exámenes porque estaban en finales, entonces no lo vio nada mal. Pero de repente llegó el insomnio. Dice que Valeria eran las 4 o 3 de la mañana, él se despertaba, entonces se despertaba, no la sentía en la cama, caminaba hacia la sala y la veía sentada, mirando fijo a un punto en la pared. No hablaba, no hacía ningún ruido, solamente respiraba de una manera muy profunda. Y dice que cuando él se acercaba y le tocaba el hombro, ella solamente lo volteaba a ver, le sonreía con una sonrisa muy forzada y le decía, ya me voy a acostar. Y caminaba y se acostaba. Qué miedo. Entonces,
él empezó a creer que tenía muchísimo estrés por el trabajo y por la escuela, ¿no? O sea que las dos actividades estaban consumiendo su energía. De pronto el ambiente en su departamento se empezó a sentir súper pesado, como si no hubiera oxígeno. Se empezó a sentir como si alguien estuviera atrás de ti. De esas veces que sientes tu casa muy pesada y que la energía... O sea, llegas y en lugar de llegar a descansar, llegas a estresarte más, a sentirte mal. Entonces, pues ya... Y además de eso, él cuenta que empezó a haber un olor extraño. No olía a panteón, no olía a echado a perder, no. Dice que olía como rancio, como si fuera un sótano donde guardas muchas cosas y que no tiene ventilación. Un tipo como de ese olor. Entonces él empezó a limpiar, a ventilar. Valeria dejó de bañarse tan seguido. De hecho, descuidó muchísimo su imagen. Ella le decía que el agua fría le lastimaba el cuerpo. Pero él dice, aunque se bañara con agua muy caliente, porque al final las mujeres siempre nos bañamos con agua muy caliente, ella decía que el agua estaba helada y que le quemaba. Él lo dejó pasar, intentó como ayudarla, darle mucho amor, la llevó de paseo, pero dice que Valeria poco a poco dejaba de hablar. Se comunicaba con él con monosílabos y también dice que peculiarmente le decía algunas palabras muy antiguas que una persona de su edad, por supuesto, no tendría. Claro. Ese tipo de modismos o de lenguaje no es de un chavo. Entonces dice que todo se salió de control una noche. Él estaba dormido y sintió un frío helado. Despierta y se da cuenta que la ventana está cerrada, pero no está Valeria a su lado. Otra vez. Entonces se para, va hacia la sala, llega a la sala, no ve a Valeria, y dice, ¿dónde está? Camina hacia la cocina y ve algo que lo dejó perturbado. Valeria estaba hincada con el refri abierto y se estaba comiendo una carne que le había mandado su suegra, en este caso la mamá de este chico, cruda. Se las había dado un día antes, entonces ella se la estaba comiendo y cuando lo volteó a ver, porque él le gritó, Valeria, ¿qué estás haciendo? Voltea, dice que tenía sal en la boca y que le dijo, nada, ya voy a acostarme. Uy. Deja la carne, se acuesta en la cama como si nada, pero él dice que no pudo dormir, por supuesto. Es una imagen bastante perturbadora. Al otro día Valeria no se acordaba de nada, pero él no podía olvidarlo. Él dice que Valeria se acercó a la cocina y que dijo, ¿por qué hay sangre regada? ¿Se metió un animal? ¿Qué fue lo que pasó? Ella no lo recordaba. Pues bueno, no le quedó de otra más que hablarle a sus papás. Él sabía que los papás de Valeria eran personas muy religiosas, entonces les marcó. Cuando los papás de Valeria llegan, les empieza a contar, oigan, Valeria cambió muchísimo de un tiempo para acá, creo que está muy estresada, pero han pasado cosas que realmente no tienen explicación, no puede dormir. Entonces cuando él les explicaba eso, dice que la mamá de Valeria le dijo, ¿sabes qué? Esto es tu culpa. Y que su papá igual, o sea, los dos empezaron como a atacarlo diciendo que le estaba descuidando, que estaba propiciando que estuviera estresada porque tenía que trabajar, que estudiar. Entonces todo empezaron a reclamarle. Cuando estaban discutiendo en la sala, dice que Valeria empezó a tener un ataque. Empezó a temblar de manera muy violenta. Empezó a murmurar con voz muy baja cosas que no entendían, pero también empezó a insultarse a ella misma. Entonces en ese momento sus papás se pararon, se la llevaron a la fuerza y le dijeron, esto se acaba, no la vamos a llevar a nuestra casa. Él dice que se la llevaron y que cuando se la llevaron Valeria ni siquiera volteó a verlo, que ella iba arrastrando los pies con los ojos fijos al suelo. No era ella. Entonces él decía que sabía que no era ella porque los ojos son la ventana del alma. Claro. Dice que cada que la veía sentía como si alguien detrás de sus pupilas lo estuviera viendo a él. Entonces eso era lo que lo perturbaba y lo que le daba miedo. Intentó buscarla 8 meses después, pero dice que sus papás lo bloquearon de todos lados. Fue a su casa y cuando llegó su papá le dijo, vuelves a venir y te voy a matar. Mi hija ya no es tu novia. Mi hija es mi hija y está enferma y la vamos a cuidar nosotros, así que te pido que te vayas. Él no quiso tener problemas, se fue, pero dice que tiene comunicación con una vecina. Y que la vecina le dijo que, obviamente, pues como por chismes de vecinos, porque al final la familia es como muy cerrada, dice que sabe que la tienen encerrada en una habitación de la casa. A veces se escuchan gritos, lloridos, rezos. Entonces él no sabe nada de Valeria. Evidentemente su relación terminó ese día. Él dice que se mudó de departamento. Por supuesto ya no le pasaba nada porque no habla que le pase algo de lo paranormal, pero dice que se muda porque le dolía mucho haber terminado con Valeria. Al final quería mucho a su novia y todo terminó porque empezó a cambiar.
Pero él dice que no lo cuenta a muchas personas porque muchas personas piensan que tenía una depresión severa, que estaba muy estresada, que quizás se sentía mal, pero él sabe que no. Él dice que en los ojos de Valeria veía a otra persona. Entonces la historia termina en una interrogante muy fuerte porque no sabemos qué está pasando con Valeria. Y esta historia es del 2025, es decir, no tiene mucho. Ay, güey, apenas. Sí, claro, o sea, fue el año pasado. Entonces esa es la historia de nuestro seguidor. Cuando yo la leí, fue como de, me quedé triste porque al final, como decíamos, cambia de un momento a otro y perdiste una relación. Sí, claro, y perdiste a la persona con la que viste una vida o que planeaste una vida, ¿sabes? Es que son esos sutiles y tan marcadas cosas que empiezan a darse, bueno, te das cuenta que algo está mal en esa persona, ¿sabes? Claro. Entonces, híjole, qué complicado. Digo, súper perturbador, oye, lo del refri. Digo, al final todos comemos carne cruda en el sushi, por supuesto, pero no, dime, ¿qué persona en sus 5 sentidos, cabalmente, bien mentalmente, del refri saca un bistec crudo para comérselo? Ese tipo de acciones yo creo que eran el foco rojo que ya veía Carlos, porque así le vamos a llamar al seguidor, que lo veía, y sobre todo, de verdad lo que me dejó muy marcada, y por eso lo quise enfatizar en varias ocasiones, son los ojos. Yo creo que en los ojos te das cuenta si una persona está triste, si está enojada, si está pasando por un mal momento, por un buen momento. Detectas todos las emociones, las detectas en los ojos. Entonces él decía que cuando la veía sentía que no era ella. Entonces no sabemos qué fue lo que sucedió, pero la historia está bastante perturbadora y bastante triste. Sí, digo, eso que mencionas de lo de la carne, comemos carne cruda, o sea, por ejemplo, a mí me encanta la carne tártara, y es carne cruda, ¿no? Deliciosa. Pero ya tomar un pedazo de carne, un bistec así y empezar a morder, digo, por eso no estamos diseñados para comer carne cruda, porque nuestros dientes manos no es para eso, ¿no? Entonces, al no ser para eso, es aún más perturbador el hecho de que pudiera ingerir una carne cruda. Ay, no, yo no podría. Y justamente esto que mencionas de los cambios, de ciertos cambios tan sutiles que hay en las personas, nos mandaron una historia, Vinil Cuenta mi Historia, que a mí me gustó mucho, fue bastante buena, y siempre dicen que las mejores historias se cuentan al final, pero en esta ocasión mis 2 historias para mí son muy buenas, entonces las 2 pues fabulosas, y marca mucho ese tema de los cambios de humor. Esta historia nos dijo que no quería que fuera anónima, quería que dijéramos su nombre. Es la historia de Laura, nombre real. Esta historia nos la envía Laura. Ella dice que nació y creció hasta sus aproximadamente 11-12 años en la sierra de Oaxaca, en una zona muy tranquila, muy despoblada, ¿no? Solo vivía ella y su mamá. Su papá desafortunadamente pues falleció a temprana edad, entonces se quedaron solas. Su papá falleció cuando ella tenía 6 años, y a los 11 su mamá decide enviarla con uno de sus tíos que vivía en el extranjero. Okay. Fue hace bastantes años. Laura ya tiene actualmente 52, entonces ya son bastantes años. Antes era muy, entre comillas, fácil cruzar. Claro. Entonces la mandó. No nos dice aquí exactamente dónde la mandó. Claro. Pero dice que la mandó con uno de sus tíos, con sus primos. Todo para ella era diversión, era pues fabuloso. Conforme fueron pasando los años, pudieron conseguirle sus papeles a esta Laura. Ella ya iba y venía, afortunadamente. Pero llegó un punto donde a su mamá la empezó a notar distinta, la empezó a notar como cansada, un poquito baja de peso. Al final, cuando no ves a una persona durante meses, ves los cambios muy rápido, son muy notorios, ¿no? Claro. Dice que aproximadamente ya cuando tenía 18, 19 años, decidió ya viajar sola, porque normalmente la acompañaba su primo mayor. Decidió ella viajar sola y decidió viajar por algo en específico. Diario le hablaba a su mamá. Mamá, ya te extraño mucho. Estoy contando los días, los meses para poder irte a ver. De verdad te extraño mucho. Y su mamá, hija, yo también. De verdad ya quiero que vengas, que comas tu comida favorita. Te preparo unos frijolitos refritos con quesito y totopos como te gustan, tu salsita de molcajete, todo como te gusta, ¿no?
porque aparte tenían árboles de aguacate, entonces era la parte de, ya te tengo unos aguacates bien maduritos para que te los llegues a comer con una tortillita, todo, o sea, la señora encantadora, extrañando pues al final a su hija, Claro. la única parte de su familia. Y hubo una ocasión que le habló, y al contestarle la mamá siempre era como de, hija, qué bueno que me hablaste, estaba esperando tu llamada y fiesta, fiesta, fiesta. Esa tarde no. Esa tarde Laura marca el teléfono y simplemente escucha una voz más gruesa que la de su mamá. Era su mamá, pero escuchó una voz más gruesa que le dijo, sí, ¿qué necesitas? Laura dijo, ¿cómo estás, mamá? Te hablo para saber cómo estás, cómo está mi tía y demás, cómo están pues, las cosas en la casa y demás. Nos hablamos diario, Laura. Las cosas no han cambiado aquí. Laura notó una extrañeza, al final fue como, mi mamá no es así. Claro. ¿No? Mamá, ¿todo está bien? Ya con una voz ella ya más firme, ya más autoritaria. ¿Estás bien? Y su mamá le dijo, claro que estoy bien. Pero no necesitas hablarme diario. Las cosas siguen igual desde que te fuiste. Le colgó el teléfono a la mamá y ella pensó y se echó la culpa y dijo, claro, pues me vine para acá. La dejé sola, a lo mejor está enojada porque la dejé sola, a pesar de que ya estoy más grande, no me he regresado con ella, ¿no? Sí, por supuesto. Al día siguiente le volví a marcar, hija, ¿cómo estás? ¿No sabes por qué no me hablaste ayer? Laura, extrañada, le dijo, mamá, te hablé ayer y me contestaste de una manera muy grosera. No, hija, claro que no me marcaste. Mamá, te marqué y me dijiste que qué necesitaba, que las cosas seguían iguales. A lo mejor nos confundimos, hija, no me acuerdo. Discúlpame, es que he estado muy cansada estos días. Perdóname. ¿Está bien, ma, pero todo bien? Sí, hija, todo fabuloso. De verdad ya te extraño mucho, mi amor, y esto y lo otro. Bueno, transcurrieron 2-3 días, todo normal. Volvió a marcar. ¿Qué necesitas? ¿De nuevo? Y Laura le dijo, ¿otra vez no? Te estoy hablando para saber cómo estás. Pues hemos hablado todos los... En 8 años que te fuiste hemos hablado diario. ¿Qué necesitas? Ya déjame en paz. Y ahora Laura fue la que colgó. Ok. Y volvió a sonar el teléfono. Era su mamá. Y le dijo, hija, vi que tenía una llamada tuya y me colgaste. No supe ni siquiera qué me dijiste y me colgaste. ¿Qué pasó, hija? ¿Todo bien? Pues mamá, me contestaste de una manera bien grosera y que qué necesitaba y que durante 8 años hemos hablado. ¿Qué necesito? ¿Cómo crees que no te voy a colgar? Hija, no, pues yo escuché algo de tu voz y simplemente se cortó la llamada, pero no me di cuenta que cómo te estaba hablando contigo. Y Laura empezó a notar eso ya muy extraño, esos cambios de humor raros. Le dijo, bueno, ma, está bien. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿Ya fuiste al doctor? No, hija, como cada 6 meses me voy a hacer mis chequeos, tú me mandas un poco de dinero para poderme hacer mis chequeos y todo. Te lo agradezco mucho, hija. Y todo está bien, todo está perfecto. Pues no del todo. No del todo. Ok, mamá, está bien. Pero ella empezó a sentir una incomodidad muy grande. Esto que les estoy hablando transcurrió en 2 meses. Hasta la última llamada. Las contestaciones iban y venían bien, mal. Hasta que una tarde, lluviosa por cierto, le marcó a su mamá. Mami, ¿cómo estás? Te tengo una buena noticia. Y ahora una voz muy gruesa que era de su mamá le respondió. No me vayas a decir que vas a volver a venir. Pero era una voz muy gruesa, ahora ya era una voz pesada ya. La voz de su mamá sí era, pero una voz ya muy, muy, muy gruesa, diferente. Y Laura le dice, sí, ma, pues voy a volver a ir. ¿Estás enferma o qué te pasa? ¿Tienes gripa o algo? No estoy enfermo y deja de joderme ya. Y le cuelga. Y la noticia justamente era para decirle que había comprado boletos para un mes después para ir a verla. Ella dice, esto está muy raro. Tengo que ir, le pide de favor a sus tíos y le dice, oiga tío, ¿sabe qué? Mi mamá está extraña. Mi mamá está muy rara y no sé qué hacer y quiero ver si me puede prestar un dinero para poder cambiar mi vuelo e irme lo antes posible. Los tíos tenían unos conectes en el aeropuerto con una aerolínea y le dicen, claro, sin problema. Hablan con estos amigos de la aerolínea y le cambian su vuelo para 2 días después. O sea, ya en un mes. Ya no en un mes, ya 2 días después.
Y ella dijo, le voy a hablar a mi mamá para decirle que voy a llegar tal día. Me gustaría que fuera una sorpresa, pero no sé en qué condiciones esté por las llamadas que he tenido con ella. Claro. Al siguiente día, le marca y le dice, ma, hija, ¿cómo estás otra vez? Qué bueno que me hablaste, de verdad, no sabes cuánto te he extrañado y demás. Hay días que ya no me hablas, hay días que sí me hablas. Mamá, te he marcado todos los días. No es cierto, hija, hay días que no me marcas. Y en ese momento algo cambió. Todos los días me estás jodiendo. Se escuchó del otro lado del teléfono, con esa voz otra vez gruesa. Y Laura le dice, ¿qué? Y la mamá le dice, sí, hija, pues no me has hablado, pero de ver no sabes cuánto agradezco tus llamadas. Siempre me llenan de alegría, es como si nos estuviéramos un poquito más cerca a pesar de que tú estás muy lejos. Y Laura no entiende esos cambios de humor que tiene tan drástico su mamá. Sí, ma, oye, te tengo una noticia nada más. Sí, hija, dime, ¿qué pasó? Llego el miércoles. La mamá no cabía en el teléfono. Hija, qué bueno que vas a venir. Estoy encantada, de verdad. Le voy a decir a tu madrina que venga, que te preparemos una comida rica y demás. Se escuchó el silencio en esa llamada. No quiero que vengas ya. Compréndelo, entiéndelo. No te quiero volver a ver ya. ¿Por qué no puedes asimilarlo? Mamá, ¿estás bien? Sí, hija, sí, estoy completamente bien. Estoy contentísima de que vengas. De verdad, ahorita colgando tu llamada voy a ir a decirle a todos que vas a venir y demás. Ok, mamá. Nos vemos el miércoles. Cuelga el teléfono y le habla a su madrina. Oiga, madrina, ¿todo está bien con mi mamá? Y le dice, mira, hija, no te quería decir hasta que vinieras. Tu mamá está distinta. ¿Cómo que está distinta, madrina? Dígame lo que pasa. La madrina le empieza a describir que hubo 2 ocasiones que la tuvieron que encerrar en su casa y rompió varias puertas. Por cosas de la nada, se volvía completamente agresiva, se volvía completamente loca prácticamente. Empezaba a aventar vasos, empezaba a aventar cosas. Que su casa tenía un olor fétido, extraño, como a podredumbre. Que ella fue a ayudarle a limpiar todo, que hija, limpiamos hasta el rincón que está atrás del mueble de la cocina, todo limpiamos. Y ese olor no se va. Tu mamá ha bajado mucho de peso. La cara es diferente de tu madre. Sus ojos denotan enojo, pero en ocasiones tristeza, en ocasiones rabia, mucha furia, y grita sin razón. Hubo una ocasión que le llevé fruta que me había pedido del mercado, y lo que hizo fue tomar la bolsa que yo traía en un carrito porque estaba muy pesada, la tomó con una mano como si no pesara absolutamente nada y me la aventó. Me dijo que me largara, que no quería verme, pero con una voz distinta a la de ella. Laura se empezó a preocupar mucho. Laura fue como, híjole, esto no está nada bien. Recibió una llamada esa misma noche. Era su madrina. Le dijo que su mamá había tenido un paro cardíaco, pero que lograron estabilizarla, que estaba en su casa, pero que no sabía de dónde había sacado tanta fuerza después de tener un paro cardíaco. Laura respondió por qué, y le dijo que volteó una cama, ella sola. Su mamá acaba de aclarar que era una señora de 50 años. Okay. Chaparrita, delgadita. Ella muy extrañada fue como de, ¿qué ocurrió? No sabemos. Solamente está hablando con una voz muy extraña y no sabemos qué es lo que pasa. Estamos esperando para que llegues. Colgó esa llamada y empezó a sentir algo muy extraño, algo muy raro. Los días pasaron hasta que tomó su vuelo. Llegó a Ciudad de México y de ahí se trasladó a Oaxaca. Al llegar, la escena que vio fue una escena horrible. Vio a su mamá amarrada de la cama, con la ropa sucia, con una cara que no era la de ella, con facciones distintas. Era su mamá, pero no era. Cuando llegó le empezó a gritar. Te dije que no vinieras. Tú no eres mi hija. Yo quise abortar.
En el momento que supe que estaba embarazada, no sabes cómo aborrezco que haya nacido. Pero con una voz gruesa, una voz fuerte. Sí, que no la de ella. Y le dijo, mamá, ¿pero qué está? Pues así se quedó así como, ¿pero qué está pasando? Laura tenía un secreto muy grande. A los años que se fue a Estados Unidos, tuvo un bebé. Ok. No quiso tenerlo y Ujú. no se lo había dicho absolutamente nadie. Y en ese momento su mamá le empezó a gritar. Así como todo niño, yo quise quitarte la vida, pero no pude. No tuve el valor de hacerlo. Pero bueno, tú sí tuviste el valor. Y en ese momento se hincó y simplemente empezó a llorar. No entendía cómo su mamá pudo haber, pues cómo lo supo, ¿sabes? Su madrina la volteó a ver y le dijo, ¿qué hiciste? Y le dijo ella, estaba muy joven, madrina, y no podía hacerme cargo de un niño. ¿Se lo contaste a tu madre? Me dejó con bastantes preguntas la historia. Cuando me estabas contando que estaba platicando con ella por teléfono, me puse a pensar, si yo estuviera en otro país y mi mamá me hablara, lo puedes asociar, como decíamos, es un tema muy debatible. O sea, Sí, al final claro. es un tema muy debatible. Podrías entrar en el tema de, ¿sabes qué? Tiene Alzheimer o está teniendo doble personalidad. O sea, Sí. hay muchísimas... Bipolaridad, Claro, esquizofrenia, algo. cualquier enfermedad mental que le puedas asociar a que tiene dos diferentes personalidades, ¿no? Entonces, pero tú como hijo, tú como familiar, tú como alguien, o sea, cuando tienes a alguien cercano, estás acostumbrado a verlo, a escucharlo, a saber cómo se comporta. Por supuesto que la gente cambia, porque al final vas cambiando con experiencias que tienes, con aprendizajes. A lo largo de la vida todos cambiamos. La única cosa Pero es no- el cambio. Pero no cambies de una manera tan drástica de un día para otro. Y sobre todo, yo creo que a una persona que amas, en este caso a un hijo, que es un amor incondicional, yo creo que no eres grosero con él. O sea, ese fue su foco rojo. Y Sí, claro. qué desafortunado que, o sea, que falleció. Fíjate que es bien curioso. A Aaron siempre le tocan las historias, porque al final las leemos cada quien. Entonces, cuando las contamos es la primera vez que las escuchamos nosotros. Siempre le tocan historias donde hay un deceso. Siempre. Sí. El destino te... O sea, tienes que contar esas Sí, historias. no sé por qué. Digo, o sea, en los correos que nos mandan es como, yo voy a agarrar el correo de tal y de tal. Ajá. Ah, pues yo agarro el de tal y de tal, ¿no? Y ya. Yo creo que sí hay puntos claves que te dan para que lo asocies a una posesión, por eso ya lo asocia completamente a una posesión, que es los secretos más oscuros, digo, que guardas y que no se los cuentas a nadie, y que una persona que esté kilómetros lejos de ti, que de verdad no se lo hayas contado, que te empieza a decir todo eso, híjole, para mí es algo increíble que lo supiera la mamá, ¿sabes? Claro, y te saca por completo de cualquier explicación lógica. No, imagínate llegar y que te diga eso, a lo mejor tú puedes ir preparado para algo, preparada para algo, pero que te digan eso que no sabe nadie, yo creo que va a ser un golpe, un shock demasiado fuerte donde no sabes ni cómo reaccionar, ¿sabes? Aparte también, o sea, dices que esto ya pasó hace mucho tiempo. Ahorita Laura ya es alguien mayor. Entonces, Sí. es una historia... Fíjate, cuando lo estabas contando, digo, no sé si en la cámara se escuche, no lo sé, pero se escuchaba como si alguien estuviera en el cuarto de mi hijo, Sí. porque donde estamos, vivimos en un departamento donde hay dos recámaras, una es nuestra recámara y otra recámara es el de mi hijo, y tiene unos tapetes que son como para que el niño esté en el piso pero no toque el piso, entonces son como tapetitos didácticos y tienen un sonido muy, muy peculiar cuando está el pie sobre el tapete, entonces escuchaba como si alguien estuviera ahí. ¿De verdad? Sí, Yo lo sí. escuché. De hecho, o sea, por eso como que te veía, pero también volteaba para el otro lado. Intentaba como discernir, como escuchar bien, Ujú. pero, o sea, no sé si sea un sonido de la calle, a lo mejor ya cuando veamos el video, cuando lo escuchemos, nos vamos a dar cuenta. Pero fíjate que la siguiente historia que te traigo es justo lo que hablabas, o sea, cómo puedes saber cosas de otra persona sin que te las digan o sin que las investigues, porque también puede ser la otra parte de investigo. Sí, claro, pero hay cosas que no investigas. Y esta historia me la manda una seguidora, no me da su nombre, entonces le vamos a poner Valeria. Valeria me cuenta que esta historia le sucede a su hermana, no es una historia propia, es una historia de su hermana. Dice que cuando su hermana tenía 14 y ella tenía 18,
Me cuenta que esa historia es del 2004, entonces pues ya están más, 22 pues años. más grandes, ¿no? Ya hace 22 años, ella tenía 18, su hermana tenía 14, y dice que su hermana era la típica adolescente feliz, o sea, ellas dos crecieron juntas, dormían en el mismo cuarto, entonces eran unas hermanas súper unidas. La niña era muy risueña, muy cariñosa con su papá, muy cariñosa con su hermana, súper apegada, tenían secretos de hermanas, complicidad, una relación muy, muy padre. Pero dice que de un día a otro su hermana empezó a cambiar. Empezó a ser una adolescente muy distante, grosera, fría, calculadora. En las noches, como su hermana era menor, normalmente tenían una lamparita de las que se ponen en el contacto y que son como lucecitas De noche. de noche, ajá, justo. Y la prendían porque a su hermana le daba miedo dormir en la oscuridad. Ok. Entonces ella, por supuesto que accedía. De un momento a otro ya no quería la luz. Dice que su hermana quería dormir en completa oscuridad. Empezó a bajar mucho de peso. A pesar de que comía lo mismo, su apetito empezó como a cambiar. Entonces empezó a bajar mucho de peso, empezó a dejar de bañarse. Entonces esto, sus papás y ella lo asociaron a que estaba entrando como a la adolescencia rebelde y que ya, Claro. ¿no? Dice que empezó a ser grosera con sus papás, que se sentaban a comer y que de un momento a otro empezaba a decirle a su mamá cosas muy hirientes sobre cómo había muerto su abuelo, en este caso el papá de su mamá. ¡Hala! Cosas que ella no sabía porque el abuelo de Valeria murió antes de que naciera su hermana. Valeria sí conocía a su abuelo, pero su hermana no lo conocía. Ok. Entonces empezaba a decirle cosas muy hirientes a su mamá y su mamá se ponía a llorar en la mesa. El papá de Valeria, por supuesto que le gritaba y le decía que se callara. Entonces ella se iba y se encerraba en su cuarto. Dice que se la pasaba horas encerrada en su cuarto y que la veían en el piso mirando hacia abajo. No hacía nada, no gritaba, no decía nada. De un momento a otro le empezó a dar insomnio. A diferencia de la otra historia, ella cuenta que como compartían cama, ella simplemente, su hermana se paraba, se ponía en la puerta y se quedaba viendo así al horizonte. Ella dice que la cachó 2, 3 veces que se despertó, porque por supuesto que no todas las noches se despertaba, pero las 2 veces que se despertó o 3, la veía parada y decía que murmuraba cosas que no podía entender, así como... Okay. Y ella no lo entendía, entonces se acercaba y le decía, ¿estás bien? Y ella dice que las veces que la llevó a ver así, la volteaba a ver y le contestaba, solo estoy terminando de escucharlos, cuando dejen de hablar me voy a dormir. Uy. Entonces ella se quedó así como espantada. Entonces la primera vez dice que le dio mucho miedo y que fue a despertar a sus papás. Cuando ella va a la recámara de sus papás, regresan y su hermana ya estaba acostada. Entonces sus papás le dicen, estamos muy cansados, o sea, déjense de sus juegos. Se enojan y la mandan a dormir. Entonces por eso es que su hermana no quería despertarse en la noche, porque sabía que su hermana se despertaba. En este caso ella pensaba que era sonámbula. Sonámbula, camina, platica, está dormida, pero no sabe que está dormida. Claro. Dice que todo empezó a salirse de control. Su hermana empezó a llamarlos a su papá, le decía el hombre, a la mamá le decía la mujer, y a ella se refería como el otro. Les dejó de llamar por sus sobrenombres, mamá, papá, hermana. Empezó a ser muy grosera con ellos. De por sí ella le decía a su mamá cosas muy hirientes, pero dice que era muy grosera y que no quería comer, aventaba cosas, era muy rebelde. Entonces ellos ya sentían que era un caos la casa y por supuesto que toda la relación se rompió. Sí, claro. En ese momento dice que una tarde la mamá de Valeria sube y sabe que su hija estaba encerrada, como te dije, todo el día se la pasó encerrada, pero la ve. Entonces la hermana está cortando todas las fotografías familiares, pero solo corta su cara. Entonces estaba cortando todas las caras de las fotografías. La mamá se le hace muy extraño, llega, le quita las tijeras y dice que no se las podía quitar. Ella, lo que cuenta es que dice su mamá que las agarra como del lado donde se van a cortar, pero las aprieta tanto que le empieza a salir sangre. Entonces su mamá se asusta, le llama a un doctor y llega el doctor. La checa y ya. Le dice, ¿saben qué? Su hija está pasando por una depresión muy severa, tiene algunos trastornos psicológicos, hay que llevarla a un psiquiatra para que le pueda dar medicación. La llevan, por supuesto, la llevan al psiquiatra, le dan medicación y dice que estos sedantes no le servían. O sea, ella seguía teniendo insomnio, pero ya no solo era el insomnio y ya no solo era la niña parada en la puerta. Dice que empezaron a escucharse sonidos en su casa. Mesas que se movían, sillas que arrastraban, y que siempre cuando Valeria estaba viendo hacia el punto fijo, porque recuerda que se paraba así en la puerta y veía así,
dice que siempre se escuchaba como si alguien estuviera corriendo, de un lado a otro, de un lado a otro, y de un lado a otro. Ella prendía la luz, no veía a nadie, y su hermana de inmediato la veía, le sonreía y se iba a dormir. Todo se empezó a salir de control, ella ya tenía mucho miedo, sus papás también ya tenían mucho miedo porque ya empezaban a escuchar las cosas. Lo que antes creía que era un juego de niñas, ya empezaron a ver que no era un juego. Le llamaron a un pastor. Dice, cuando llegó el pastor, no llevaba agua bendita, no llevaba crucifijos, no es como en las películas, porque incluso dice que tampoco llevaba una Biblia. Nada más llegó el señor, dice que era un señor con traje, llegó, y cuando se paró frente a ella, lo que tú contabas en la historia, dice que su hermana empezó a decirle cosas que el padre hacía en su iglesia. Le empezó a decir todas las cosas malas que en su momento hizo, y el padre no pudo. Le dijo a sus papás, esto no es normal, necesitan llevársela de aquí porque en esta casa habita el mal, yo no puedo ayudarla. Tómala. Sí, o sea, el padre se sacó de onda, supongo que no pudo con su verdad. Eso es lo que yo quiero pensar, ¿eh? Claro. Que no pudo con su verdad, entonces les dice que se la lleven, que él no puede hacer nada y que los disculpe, que no puede ayudarlos, que en nombre de Dios no puede ayudarlos. Los papás de Valeria le hablan a una tía que vivía en Zapopan, Jalisco, se la llevan con ella, y dice que cuando se fueron, su hermana no se despidió de ella. O sea, a ella lo que le dolió mucho es que su hermana, que eran súper unidas, no la vio cuando se la llevaron. Ella se tuvo que quedar en la casa porque cuenta que en la ciudad donde estaba, ella estaba estudiando en la universidad, entonces se queda a continuar sus estudios. Y dice que en los 4 meses que se fueron sus papás, las pocas veces que le hablaron, le decían que todo estaba bien, que su hermana estaba enferma, que la estaban curando, y que le decían que todo el tiempo estaban rezando mucho por ella. En esa historia, afortunadamente, la hermana no fallece, dice que regresa. Y cuando regresa su hermana, regresó caminando, regresó hablando, regresó comiendo, regresó como la niña que conoció, pero no era ella. Ella no sabe qué pasó en los 4 meses que se fueron, pero dice que cuando su hermana regresa, regresó como una adolescente fría, cortante. A la fecha ella dice que no se hablan. Cuando regresaron a su casa, no se hablaban. Sus papás se divorciaron, la hermana se lleva súper mal con su mamá, a su papá lo trata muy mal, y ella dice que se tuvo que mudar de la casa porque ella no aguantaba en las madrugadas escuchar sonidos. Ya nadie los escuchaba, pero ella dice que ella los escuchaba. Digo, al final ella compartía recámara con su hermana, entonces, o sea, ella cuenta que los sonidos ya nunca se dejaron de escuchar. Ella se muda porque no aguantó toda la hostilidad en su familia, y dice que a la fecha los papás y la hermana, todos fingieron que nunca pasó nada. Todos fingieron que nunca pasó nada. Y ella, porque ella al final del correo me dice, la medicina decía que mi hermana tenía un trastorno de depresión y tenía un cuadro psicótico, ¿no? Al final le dieron medicación, la niña fue al psiquiatra, en los 4 meses no saben si la llevaron al psiquiatra, si hicieron algo con un padre, no lo sabe porque los papás no quisieron hablar del tema. Pero ella dice que no era algo psiquiátrico, porque si fuera solo eso, no escucharía los sonidos. Entonces, ahora en su casa, ella dice que en su casa de repente escucha a su hermana, escucha cuando está dormida como si su hermana le hablara. Y es que se me pasó un dato súper importante. Cuando la hermana se paraba, las veces que la llegó a cachar, es porque su hermana estaba parada al lado de ella. Entonces, la sentía, abría los ojos y veía que su hermana estaba parada en la puerta. Entonces, por eso es que se despertaba. Entonces, ahora vive con miedo, y sus papás fingieron que nunca sucedió nada y jamás va a saber la verdad. Y lo que me dejó muy intrigada es qué sucedió en esos 4 meses. ¿Qué hicieron? ¿Por qué la hermana nunca volvió a ser la misma? Digo, es que no sé, a lo mejor la llevaron a un psiquiátrico o algo y ahí la enclaustraron y pues al final la medicaron, porque también no sabemos si está medicada, si está sedada, y que a lo mejor esté como en piloto automático nada más. Sobreviviendo, ni siquiera viviendo, claro. Sobreviviendo, que nada más esté como en esa parte automática de voy a hacer esto, voy a hacer el otro y ya. Porque al final hay muchas historias que nos han contado, que he escuchado, que es la parte de qué tan cierto es que los esquizofrénicos son esquizofrénicos. Claro, que no ven la realidad del mundo. Que no ven a la mejor otra, porque nosotros estamos en una sintonía, es como si pusieran una radio. Nosotros estamos en una misma sintonía, todos los humanos estamos en una sintonía. Pero ¿qué pasa cuando uno detecta otra señal? Claro. Y puede escuchar cosas que el común no. Sí, claro, que no todos
escuchan. Claro. Pero digo, es que al final no sé si sea un cuadro esquizofrénico, porque ¿por qué se tendrían que escuchar sonidos? Además, o sea, ¿por qué se tendrían que escuchar sonidos? Y sobre todo, qué creepy, ¿no? O sea, qué creepy la parte de que tu hermana te esté viendo. Digo, al final ella nunca lo corroboró, pero dice que se despertaba porque sentía que alguien la veía. Entonces ella asume que era su hermana y que después estaba ahí parada. Pero sí se me hace, híjole, a mí me daría mucho miedo, mucho miedo, y no sé, o sea, que me diga así como de ahorita que terminen de hablar, no, ahí te quedas, yo me voy. No, sí, claro. Ay, no. Hay que recalcar algo, al final las historias que nos mandan, nos damos cuenta cómo la realidad no es igual que la ficción. En las películas, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, todos hemos escuchado la psicofonía, bastante perturbadora, pero te das cuenta que las historias no hablan de alguien que flotó en la cama, o que bajó las escaleras como Regan, pero sí habla de gente que empieza a oler distinto, de lugares que la atmósfera cambia, de modulación de voz. Claro, de cómo sus pupilas, o bueno, más bien la mirada se distorsiona, los rasgos faciales. Entonces, sí. por eso es que es un tema tan debatible, porque al final en la película te lo marcan como algo súper fantasioso y que llega el padre con el crucifijo y se le llena en llamas, pero no es así. Está la parte en la que la persona está teniendo pues un choque interno, porque al final lo que creo que sí, o sea, que sí es cierto y que no está muy alejado de las películas tan fantasiosas, es que la persona por dentro lucha. Sí. Porque al final es su cuerpo, ¿no? Sí. Digo, esto es un vehículo, entonces si vas en tu carro, pues si te lo quieren quitar, obviamente alguien más puede manejarlo. Claro, y no vas a dejar que se lo lleven. Claro. Entonces... Sí, y digo, y justamente lo mencionaba en el intro, que le decían que luchara, que peleara, porque al final es como si otra persona ocupara tu cuerpo y estuvieras peleando tú en ocupar algo que sabes que te pertenece y que alguien más vino a quitártelo. Pero aquí va la otra parte. Supongamos que tú estás en esa lucha interna, pero las personas del exterior no se dan cuenta. Piensan que estás cambiando, que creciste, cualquier otra cosa, que estás esquizofrénico y tú por dentro luchando, teniendo una lucha interna. Sí. O sea, yo la verdad es que ya había escuchado de este tema. Un amigo pastor mío me dijo que hizo un exorcismo. Él lo cuenta más fantasioso, pero yo la verdad nunca lo había creído, porque era la primera vez que escuchaba sobre esto, y además de las películas, ¿no? A los dos nos encanta ver películas de terror, entonces hemos visto muchas películas. Pero ahora que leímos estas historias, sí como que me metí un poquito más en el tema y ya no creo que sea un caso aislado. No. Realmente creo que es muy común. Sí, y justamente eso que dices del tema de qué tanto es la parte de que la persona lucha contra alguien que está tratando de quedarse con tu cuerpo. ¿Te imaginas qué mal visto? Porque al final es mal visto. Por eso al inicio les decía, es un tema muy debatible. Porque podrían decir, esas historias no son ciertas. Nosotros no podemos poner en duda lo que nos cuentan. Pero al final, ¿qué tan mal visto es por la sociedad que digas que es un exorcismo? Ahora, ponte a pensar la otra parte. Supongamos que el juez te cree. Una persona espiritual, demuestras pruebas. De cualquier otra manera, demuestras que es una posesión. ¿Te imaginas cuántos homicidios podrían cometerse bajo la línea de es que estaba poseído? Porque entonces claro, ya le darías importancia a un tema que ahorita es de burla. Es de burla o es de no creerse, porque dices, no manchen, o sea, ¿cómo va a estar poseído? Está loco, ¿no? Y es más fácil decir está loco que decir está poseído. Hay muchos casos, por ejemplo, el de Amityville, el hombre que mató a su familia y él decía que escuchaba voces. Claro, sí. Pero al final, ¿cómo sabes que o sea, que es cierto? Justo, o sea, no podrías tú decir porque escuchaba voces. Entonces ya, perdonado. Entonces Ted Bundy también, él podría argumentar, escuchaba voces, pero ahí es donde te pones a pensar cuáles sí, cuáles no, cuál sería el punto bien delgado de diferenciar entre lo que sí es una posesión y lo que es una persona que es asesina. Es que, digo, lo hemos investigado y las personas que han hecho exorcismos siempre es como de necesitamos tener pruebas, pero legítimas, hacer toda una investigación, hacer todo, porque al final dicen que en muchas ocasiones son trastornos. Claro. Y que no es una posesión. Y de 100 casos, uno es el que sí es una posesión. O me estoy yendo muy bajo. De 1000 casos, uno es una posesión. Entonces tienen que hacer toda una investigación para que puedan llegar a que efectivamente es un exorcismo y no es una enfermedad mental. Claro. Y por ejemplo, yo creo que lo que más te puede dar como la red flag sería el que sepas cosas que no podría, el que la otra persona o el poseído sepa cosas que no podría saber
ni investigando, porque ahorita ya con las Ujú. redes puedes saber muchas cosas de otra Claro. persona, ¿no? Y lo investigas. Hay cosas como la primera historia, o sea, de la chica que al final es un tema bastante sensible y no es como que lo platiques con alguien más o que estés publicando en Facebook, ay, oye, no, o sea, Sí, no son siendo temas como muy delicados. honestos, no es algo que digas. Entonces, siento que ese es como el principal foco, el que alguien sepa algo que no puede saber y que no tenga manera de saberlo. Por Sí. ejemplo, la que te conté, su abuelo falleció antes de que ella nazca. Claro. ¿Cómo podría saber detalles tan específicos de lo que pasó entre su mamá y su papá? Bueno, o sea, entre su mamá y el papá de su mamá. Sí, y el abuelo. Ajá, para decírselo. Entonces, Claro. yo creo que ese sería como el principal candado que dices, esto sí no me checa. O sea, No recuerdo en dónde escuché que decían referente, o no me acuerdo si tú y yo lo platicamos, referente a los amarres. No puedes combinar la religión con la ley, claro. porque aquí la cuestión es que tú me haces un amarre o yo te hago un amarre o lo que sea. Te hago o me haces mucho daño. Claro. ¿Cómo vas con la ley y le dices, Es que me hizo un es que amarre"? me hizo un amarre, metan la presa? No puedes porque al final es algo tan intangible que no puedes. Pues sí, es un frasquito, pero la ley no le va a dar valor a un frasco con cosas, ¿sabes? Y tan increíble, o sea, ni siquiera de creíble, o sea, es algo no creíble, porque al final, lo que hablábamos, los amarres hacen a la otra persona agresiva. Y ni siquiera es un tema de sexo, o sea, tanto a mujeres como a hombres, a la persona del otro lado, o sea, yo te lo estoy haciendo a ti, te vuelve hasta cierto punto agresivo. Sí, dependiente, y esa dependencia Justo. te genera una locura al llegar al grado de querer tener una posesión sobre esa persona. Pero no es como ¿No? que llegues y digas, ay, la asesiné o le di la golpiza de su vida porque me hizo un amarre. Por supuesto que no te creería. Entonces, estos temas son, insisto, muy debatibles que Sí. entran ya en temas de ley. Que al final, insisto, ¿cómo vas a llegar con un juez siendo papás de la víctima o el padre que llevó a cabo ese ritual a decir, pues, que estaba poseída? ¿Cuáles son tus argumentos? No tienes manera de poder demostrarlo, ¿sabes? Claro, y argumentalo médicamente. Y justamente entra la parte médica donde es que falleció por desnutrición. Falleció por un infarto. ¿Por qué? Porque por la presión que tú... Por lo que sea. Entonces, híjole, estos temas nos gusta hablarlos mucho porque son muy debatibles. Sí, justo. Y entran muchas vertientes. Exacto. Hay muchísimas Está posibilidades. muy cañón. Sí. Pero bueno, chicos, recuerden, si llegaron hasta este punto del video, coméntenos un cráneo. Bueno, una calaverita para los que llegaron hasta este punto. Porque vamos a cortar el video porque podríamos quedarnos aquí platicando horas, Yes. pero al final el video va a ser muy largo. Entonces, si llegaste hasta aquí, comenta una calaverita. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartirlo a una persona que tú creas que le va a gustar. Ahora, si han tenido algún caso cercano, han escuchado, mándenos su historia. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify también, en el formato de podcast, como Vinil de Medianoche, en TikTok como Vinil de Medianoche, Instagram Vinil de Medianoche, Facebook Vinil de Medianoche. En resumen, estamos en todas las plataformas como Vinil de Medianoche. Así es. Y si quieren enviarnos su historia como estas, que realmente estuvieron bastante buenas, estuvieron muy, muy fuertes, Sí. envíenla al siguiente correo, vinilcuentamihistoria@gmail.com. Ahí, ya saben, colocan en el asunto de qué trata su historia, sea posesiones, amarres, chaneques, duendes, la llorona, lo que sea. Coloquen en el asunto y nosotros le vamos a dar voz a lo que no quieren contar. Pues bueno, chicos, tengan una bonita noche y esto es todo. Pásenla muy chido, nos vemos. Chao, chao. Bye.